Buenas tardes. Yo voy a hablar sobre nuestra unidad 1, que es la comunicación de los inicios de la humanidad hasta el antiguo régimen de prensa. Como tema tenemos la etapa primitiva de contexto histórico de la comunicación y el mundo antiguo. Comenzamos con lo que son las eras de los signos y señales y la era del habla y del lenguaje. Dice, la primera etapa de la comunicación fue probablemente la era de los signos y las señales que se desarrolló en los inicios de la prehistoria en el anterior lenguaje. Tenemos la era de los signos y las señales. Durante esta era, los primeros homínidos encontraron una forma de comunicarse a través de gritos, chillidos, gestos y señales corporales, mediante la creación de codificaciones propias para dar a conocer una idea o mensaje. Debido a la que la comunicación era muy limitada, impedía que su cultura pueda desarrollarse rápidamente. La era del habla y del lenguaje. En esta época, cuando aparece el conocido hombre de Cro-Magnon, el primer pueblo primitivo tenía la capacidad de hablar y no parece haber dudas de que efectivamente lo hicieron. La era del habla y del lenguaje parece tener su origen hace 35.000 a 40.000 años. Era de la escritura, el alfabeto y su fase. Estos empezaron con sonidos, señales y gestos. Por la investigación de historiadores, de filólogos, se han logrado descubrir que el alfabeto pasó por 4 fases previas. Estas son, la primera, la fase mnemónica, que estas fueron las que se comunicaban a distancia con objetos. La fase pictórica, que es cuando ya se empezaron a hacer dibujos en piedras, y estas ahora en estos tiempos se reconocieron como obras de arte. Ahora, en la fase ideográfica, esta fase es donde ya se idearon figuras y símbolos. Y en la fase fonética no está representado un dibujo, sino que está representado, esta representación requiere de un sonido. Era de la escritura el alfabeto, sus fases, pero ahora el papel y la tinta. Los procedimientos fundamentales establecieron para realizar una comunicación escrita que han sido, primero, el pergamino. Esto se nació en el siglo II a.C. El pergamino son obtenidos de pieles de ovejas, entre otros animales. El papiro es una planta en la que se hace un proceso, como se observa aquí en la imagen. De la planta se saca una hoja. Y en el papel y el adormecimiento de la fabricación se atribuyó a un chino, en el cual se nació de la matriz, se surgió en las aguas, de no seco surgió esta forma de papel de hoja fabricada a mano. Como podemos observar en la imagen de aquí, este era el proceso que se ha realizado. Ahora vamos a seguir con el siguiente tema, que es Grecia y Roma, la democracia griega, el Imperio Romano, el aparecimiento del antecedente más reciente del periódico. Para la época del siglo IV y V a.C., aparecieron varios acontecimientos importantes. Uno de ellos es el aparecimiento del primer periodismo oral, el cual se constituía en una plaza pública y se sustentó en la época helenista. El periodismo escrito. El primer producto periodístico es una hoja de noticias denominada Acta Diurna. Esta apareció en Roma en el año 59 a.C. La comunicación en esta etapa. En esta etapa existía un sistema de noticias que al principio era privado, después se mantuvo con el sistema público en el cual existían las noticias grabadas o escritas y era para el conocimiento del público. El otro tema que también tenemos es el feudalismo, renacimiento y humanismo del contexto histórico. Como podemos tener, tenemos la Alta y Baja Edad Media. La Alta Edad Media es el periodo de la historia de Europa y Oriente Medio que comienza en el siglo V y termina entre los siglos IX y X, distinguiéndose así este periodo del siguiente, como conocido Baja Edad Media. La Alta Edad Media. En la Alta Edad Media, la forma en la que estaba organizada una sociedad era el feudalismo, basado en la división de diferentes estamentos entre lo que se encontraban los privilegiados, que eran los nobles, y los clérigos. Y por último tenemos la Baja Edad Media. En la Baja Edad Media se siguió dando el feudalismo como forma de organización, aunque se dio la aparición de la burguesía, como un nuevo estado que formó parte de los grupos no privilegiados. Por lo que respecta a las relaciones vasálicas, se siguieron dando, aunque en menor medida. De comunicación oral, manuscrita y alternativa. El desarrollo del correo. El servicio de mensajería se dio gracias a dos formas sociales, que eran los dignatarios y los trabajadores universitarios. Gracias a la curiosidad del hombre que vivió en este periodo en Alemania, se desarrolló brevemente el sistema de mensajería. El manuscrito. El manuscrito posibilitó transmitir un mensaje, ya sea una y otra vez,
escuchado sin que se tergiverse el mensaje. Con el tiempo empezó también la repartición de los pergaminos para poder escribir las cartas, mensajes que la gente mandaba de un lado a otro. Bueno, tenemos el Renacimiento y su legado comunicacional. Esto comenzó en el norte de Italia, pero se extendió rápidamente hacia el resto de Europa durante los siglos XV y XVI. El Renacimiento en sí es una palabra etimológicamente que significa volver a nacer, desde la cultura grecorromana, al cual abarcó todos los aspectos de la actividad humana. Sus elementos básicos eran el papel, los instrumentos, la escritura, la tinta y las prensas de imprenta. La comunicación escrita era privilegio de las iglesias. Fue la época dorada del arte, muy influida por el espíritu científico como forma de conocimiento en las artes plásticas. Aparecieron muchas pinturas al óleo, el retrato y nuevas técnicas como el claroscuro. Y el humanismo en su desarrollo comunicacional, la imprenta, el primer periódico, es considerado como uno de los movimientos filosóficos y culturales más importantes en la historia humana. Y dignifica al ser humano. Etimológico, así lo determina, proviene de la voz humana del término griego ismos, que hace referencia al movimiento. Entre muchos de ellos tenemos como a Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Nicolás Maquiavelo, Erasmo de Rotterdam, Giovanni Boccaccio y Tomás Moro. La historia y lectura del tiempo de Chartier-Rogers. El propósito central de Chartier es responder acerca de tres planteamientos principales que atraviesa hasta nuestros días. La necesidad de repensar y debatir sobre las aproximaciones históricas, con el aletargamiento del tiempo, así como el progreso de la era tecnológica. El historiador se ve orillado a desarrollar nuevas modalidades de construcción, publicación y recepción del discurso histórico. Como primer planteamiento, el autor aborda la posibilidad que tiene la historia de relacionarse entre discurso ficticio, de verdad, con la literatura, así como la memoria. Como segundo, la posibilidad de integrar fuentes de información, así como metodologías de investigación, cada vez más relacionadas hacia los medios electrónicos, en especial con el uso de la computadora y las publicaciones digitales. Finalmente, el autor remarca la necesidad de abordar la relación entre diferentes concepciones del tiempo histórico en la construcción historiográfica.